Seguimos en el programa de Coma Casa con nuestro colaborador Iván Valverde y su invitada especial, la cantante Tatiana Jabaloyes. Estábamos aquí con el cachondeíto del nombre. Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Muy bien. Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una semana más. Una semana más y encarando ya la recta final, Además, final. Hemos venido antes de una semana porque estuvimos el viernes y hoy es miércoles, ¿no? Mañana Nochebuena, un poco más nos pilla aquí comiendo, ¿eh? Prácticamente, ¿eh? No nos has traído aquí un poquito de champán o de cava para brindar. El tema de la logística aquí en Comaverses no lo llevo yo. No lo llevas tú, ¿no? Bueno, pero te podrías regalar un poquito, ¿no? Alex, yo soy aquí un invitado, Bueno, sí, recta final. Sí, recta final, encarándola ya totalmente. Sí, estamos promocionando el programa 9, que es el penúltimo. Me da un poquito de penica, la verdad. Y creo que me voy a inventar un formato porque yo creo que me voy a quedar aquí agarrado y voy a hacer un formato como de psicoanalismo, ¿no? Muy bien. Me pongo ya aquí el de Iván, ¿no? El diván. Y aquí que vaya pasando la gente lo voy entrevistando. Bueno, ¿Qué te parece? A mí me parece genial, ya sabes que todo lo que se hace Luego ya tú que tienes juntos... mano con el de arriba. A ver Eso es verdad, a ver si te escuchan. Acepta la propuesta y hacemos algo. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Iván? Pues hoy os traigo talentazo puro y duro, vamos, o sea que ya la semana pasada te lo avancé. Ya me lo avanzaste, ya. Que cuando cante vas a flipar, pero vamos. Has como decepcionado. No, de eso nada. Además, es que es talento puro burrianero, total. Además, esto es autóctono y es que vas a flipar, tienes que conocerla porque Tatiana es una crack. Bueno, ya sabes que siempre me gusta preguntártelo cómo ha sido grabar con Tatiana. Pues un lujo porque como digo siempre, lo más difícil siempre es quedar con los artistas, porque por desgracia la cultura es segura y la música es imprescindible, pero todos los artistas trabajan en otras cosas, por desgracia. Claro. Y desde aquí hay que reivindicar que hay que apostar un poquito por la música y por las artistas y por todo lo que hay detrás, técnicos de sonido, de luces, iluminación, los que cargan y los amplis, en fin. O sea, estoy muy guerrero, ¿eh? Estoy muy reivindicativo. Has venido muy reivindicativo, para acabar el año muy reivindicativo. Es apostar por la música, por la cultura y que esta gente se dedique solamente a lo que ha venido al mundo, que es a crear con su talento y a generar cultura. Dios te escucha. Bueno, pues ahí lo dejamos. No sé qué está haciendo Messi ahora, pero ojalá me escuche y provea. Oye, pues esperemos que sí, por supuesto. Bueno, como siempre nos traes el vídeo promocional, ¿no? Por supuesto, no puede ser de otra manera. La promoción. Y hemos traído el vídeo promocional del programa 9, vale, con Tatiana Jabaloyes y con Hot Coyotes. Bueno, pues vamos a verlo. Així, a converses al nostre sofà vermell, a la millor veu de tota la plana baixa com a mínim. Molt bona nit, Tatiana Jabaloyes, ¿qué tal? Hola. Te podría decir que eres un veterano del rock, ¿no? Sí, hombre, claro. Prácticamente empecé con grupos sobre el 1980. Converses Live. Pues ahí teníamos, ¿no?, ese vídeo promocional que nos traes siempre y recordando que tanto hoy como la semana que viene la sección es el miércoles para que toda la gente se entere. Hay que decir que me hace mucha ilusión ver, aparte de Tatiana, también hemos visto a Agustín Aís, que es el frontman de Hot Coyotes, y es que yo tengo una vinculación con él desde pequeño, que en Converses se verá, el lunes a las 11:15 se verá, y además me desnudo un poquito ante la audiencia porque cuento un poquito de interioridad mía desde que era un tierno infante. Ah, mira, bueno, pues nada, ya nos has hecho ahí un poquito... La promoción hay que dejarla llevar. Nos has hecho ganas, ¿no?, de ver el programa. Exacto, hay que hacer un poquito de... Bueno, pues si te parece, ahora sí, ya vamos con nuestra protagonista absoluta de hoy, que es Tatiana. Bueno, pero yo me quedo, ¿eh? Sí, a ti no te echamos. Que se me van ocurriendo cositas y la entrevista de Comaverses es como un complemento a la que hicimos en Converses. Claro que sí, para conocer más a los artistas, así que ya me pongo con ella, con Tatiana. ¿Cómo ha sido grabar con Iván Valverde ese programa de Converses? Pues la verdad, estuve muy nerviosa porque era la primera vez que hacía así una entrevista así, en plan de ¿qué tal? O sea, hice una movida en OT, pero no tiene nada que ver con lo que hice el otro día. O sea, que hoy has venido ensayadísima, ¿no? Bueno, ensayadísima no lo tengo tan claro, pero estaba muy nerviosa, pero la verdad es que estuvo muy guay. El hecho lo que más me gusta del formato es el hecho de... Bueno, el sofá rojo me encanta y el hecho de llevar con las gafas a conjunto con el sofá es espectacular. Están todos enamorados con ese sofá, yo no lo he podido probar. Pero es súper chulo, me recuerda como si fuera un sofá de Friends, salido de la serie de Friends, y está súper guay, a mí me encanta. Pero luego el tema de hacer el directo en el teatro para allá, además que me he criado ahí y todo, la verdad es que a mí me encantó. Muy especial. En el programa lo dijimos que te habíamos sacado detrás del... Sí, yo vivo ahí.
yo vivo ahí, de vez en cuando me dicen, Tati, te toca actuar, y yo. Y ya sales, Y salgo. ¿no? Pero sí, Qué guay. desde. En el programa 9 dijimos, hostia, nos hemos quedado sin invitada. Tati, Vaya tela. Fui un Está poco el preparada. comodín de que nos ha fallado, que no puede venir, y yo. Está Hola, ¿qué detrás tal? del sofá. Bueno, Tatiana, ¿y qué temas cantas en el programa de Valverde? Pues saco mi último single, que lo saqué el 6 de diciembre, bueno, mi último, digo último como si tuviera más, pero fue mi primer single, Tengo rollo, y también canto el segundo single, que aún no lo he sacado, pero está a punto de salir ya nada, que se llama No Shit Right. Es un poco, pues son como temas muy distintos, uno que es la autoestima máxima y el otro que es Estoy en la mierda, que de hecho los escribí el mismo día juntos. Madre mía, o sea, un subidón. Sí, de es ahí un poco, emociones. es Una montaña rusa como de yo, emociones. como yo, un poco así de blanco y negro a la vez. Y canto esos dos temas ahí con mi compañero Miki, que es mi gran amigo y además mi guitarrista. Y nada. Genial, bueno, pues ya lo veremos el Vas a próximo flipar, lunes. Tengo ganas, tengo ganas. Bueno, estábamos hablando también antes de participaste en los castings de OT. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿Lo bueno, lo malo? Porque siempre nos da curiosidad, ¿no? Saber esas cosas. Pues me presenté 2 años y el primer año llegué un poco más lejos que el segundo, pero pasé la fase abierta, luego y la fase 2, y luego tienes la fase limbo y luego ya la fase 3 y un montón de fases. Está y luego bien que la nos lo academia. expliques porque nosotros no tenemos ni idea. Y un montón de movidas. Entonces el primer año me presenté a la fase 1, yo estaba segurísima de que no me iban a coger, no sé el por qué, pero me presenté, me acompañó mi hermano y mi cuñada y mi consuegra. Y nada, estuvimos ahí, pues pasé a la siguiente fase, pasé a la fase 2, luego pasé la fase limbo, luego me fui a Barcelona, entonces estuve pues con los Guau. futuros triunfitos que llegaron a estar en esa edición. Y la verdad es que estuvo todo muy buena onda, muy guay. Y el segundo año que me presenté fue como un poco, iba como con un poco más de presión, ¿no? En plan de ya te han cogido, ahora no puedes bajar de ahí, por lo menos tienes que llegar Ya. al mismo nivel de fase, por lo menos llega a la fase 2. Efectivamente llegué a la fase 2 y el segundo año fue donde más vínculo, no sé si fue por el grupo o porque yo ya me lo conocía o porque ya era un poco... Porque yo soy muy de a buenas y a primeras, soy muy como para mí, soy muy cerrada. me cuesta mucho abrirme. Tengo que estar sentirme en un sitio seguro como para poder pues ya soltarme un poco, porque cuando me conoces más ves que en verdad soy muy capulla, pero entonces ya cuando llegué a la segunda fase, Eso está muy bien. el Me ha segundo, encantado. No, eso está muy bien porque hoy en día hay que ser prudente. Yo la verdad es que alabo esa Esa virtud. virtud que tienes tú de marcar de entrada a la distancia. no lo hago posta, yo es como soy así muy seca de primeras, pero luego ya poco a poco Te ya vas abriendo. ya voy Mi cogiendo hija es igual y confianza. tiene 2 años. O sea, al principio cuando la conoces le cuesta un poquito, hasta que no gana confianza no se hace la capulla, ¿sabes? Sí, a mí siempre me dicen que es muy seria, porque a lo mejor voy a comprar al súper o algo y en plan de, hola, y estoy así, tengo una cara de mierda, ¿sabes? Cuando estoy seria, pero luego ya es como en plan de, jaja, de Te colega. piden perdón todo el rato, ¿no? No sé, es muy extraño, la verdad. Y bueno, ese segundo año ya estuve súper guay, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp donde comentamos todos distintas cosas y está muy guay. Está muy guay, ¿no? Ya, supongo que sí, ¿no? La experiencia al final, quedarte con lo bueno. Es y- gente que ha soñado lo mismo que tú durante el mismo tiempo que tú. y Entonces, claro, os nos entendemos entendéis entre bien, nosotros ¿no? muy guay. Bueno, ¿y crees que es una buena manera de, digamos, llegar al mundo de la música, este tipo de formatos de programas? Porque a veces son como un poco criticados, entonces tú que has pasado por eso, me gustaría conocer tu opinión. Una de las cosas que más me gustó de Operación Triunfo fue el trato que tiene el equipo técnico, porque es con los que más estás al fin y al cabo luego, los cámaras, los técnicos de sonido, todos, un trato chapó. La gente te habla por tu nombre, no eres un número, no eres 5042 o Te cual dicen, sea el número. Tatiana. Es en plan de Tatiana cuando quieras tal, y es como un trato muy chulo y eso está muy guay. Yo solo me he presentado a Operación Triunfo. No sé si me presentaré a más programas en un futuro, no lo creo, porque así como estoy ahora haciéndolo, las cosas me gustan como están, porque es más despacito, te da más tiempo a respirarlo todo. Tu Pero ritmo, sí, llevando claro, A digerir, ¿no? tú, las cosas. tú decides ahí, vale, quiero hacer este paso o no lo quiero hacer, en el otro estás como un poco obligado. al fin y al Obligado, cabo. ¿no? Al final. Pero sí que es un buen método, sobre todo por los profesionales con los que cuentan en la academia, que son espectaculares. Esa es la razón, yo crecí viendo Operación Triunfo cuando yo era pequeña, o sea, yo era un moco. Salió en el 2001, yo tenía 5 años y yo era como, yo quiero llegar a OT. Ese enganche y esas vibras no las he tenido nunca con ningún otro tipo de programa. Y es como, es una academia, se llama la academia por alguna razón, obviamente, pues
tienes que vender la personalidad de la gente para que la gente se engañe, es televisión, es lo normal, pero es que aparte de eso tienes ahí un gran crecimiento que se ve, ves a cualquier persona en la gala 0 y la ves en la última gala y dices, es que veo tu evolución, y eso es lo que más a mí me llama la atención, porque voy, pues sí, porque es una forma, es un trampolín muy espectacular para llegar a mucha gente, pero es que a la vez aprendes, o sea, yo estoy enamorada de Manu Guix, el hecho de, yo vi a Manu Guix en persona, conseguí un ole de Manu Guix y para mí eso fue como, por favor. Pues tu operación triunfo, ¿no? Al final. Claro, claro, eso es Tu propio es una objetivo, referencia para tus, ti. tus Sí, sí, sí. logros al final. Sí, sí, sí. Bueno, Tatiana, ¿y cómo definirías tu música? Buah, mi música es un poco, mi música ha pasado por el más o las mismas etapas por las que he pasado yo en mi vida. por Pues así mira, bueno, decirlo. cuéntanos un poquito. Yo, bueno, yo de pequeñita, yo soy medio mexicana, mi madre es mexicana, entonces de pequeñita me crié escuchando mucha música latina, sobre sí? todo, sí. Mira, lo que he descubierto. Órale, ¿ves cómo esto es para complementar? Y pues escuchaba muchísimo pop latino y quería cantar pop latino, pop y tal. Y de repente, y bueno, también escuchaba mucho a Beyoncé, Jennifer López, grandes divas de los 90 y todo. Y cuando tenía creo que 14 años vi la película de Burlesque de Cristina Aguilera y a mí se me hizo un mundo completamente, en plan, ¿esta música qué es? Yo quiero cantar esto es una pasada. Y fue cuando empecé a buscar sobre el estilo de la música negra norteamericana. Y empecé a experimentar, pues sí, blues, que sí R&B, que sí soul, que sí un montón de cosas. Y como que me intenté centrar demasiado en las raíces, pero no acababa de representarme al 100%. Entonces le empecé a introducir un poco de pop y un poco de urbano, que es también un poco de el rollo que llevo encima. Es muy de, me gusta mucho lo urbano y lo mezclé. Entonces sería como un poco de roots de la música negra norteamericana, mezclado con pop y mezclado con urbano, es una cosa un poco... Un estilo propio absoluto, ¿eh? Sí, Yo iba a decir música negra, pero lo he combinado. explicado tan bien, ¿sabes? Que ya ¿Para qué vamos a que decir nada decir más? eso ya queda mal, Iván. Exacto, exacto. pero sí, no considero que sea 100% música negra. Yo creo que tengo que me inspiro en la música negra norteamericana, pero que no puedo hacer música negra, más que nada porque no soy negra. Entonces Pero, por ejemplo, puedo en inspirarme gospel en sí ellos. podrías hacer, ¿no? Gospel puedo hacer por la razón espiritual con lo que sea que estoy en contacto y sí, y por la potencia vocal también es posible, pero bueno, no los berridos que estamos acostumbrados a oír, escuchar, rollo ¿no? Sister Act o todo, más que nada porque es que no soy soprano, entonces no alcanzo esas, me gusta Esos mucho, me gusta niveles. muchísimo, muchísimo. Y definitivamente algún día, ahora estoy trabajando en una canción donde le quiero meter ahí un coro gospel. Gospel no es gospel a la española, ¿no? Gospel con tortilla de patata, pero quiero meterle ahí Quiero saber una cómo es ese movidita. gospel con Hostia, tortilla a de mí me está patata, ¿eh? apeteciendo, ¿eh? Hombre, Quiero saber cómo es eso. ahora que dices esto, cuando estábamos preparando el programa, a la hora de emparejar a los invitados y tal, sí que quería que hubiera estilos diferentes, ¿no? Y digo, es que a Tatiana no la puedo mezclar con Iris Almenara, porque es que Iris Almenara, que es con la que cerramos, si las meto a las dos en el mismo programa, yo creo que las televisiones hay que cambiarlas. Por lo menos el tema del sonido hay que cambiarlo. Porque tienen dos voces bastante potentes, ella sí que es soprano y claro, se notaría. Bueno, pues cada uno en su estilo, ya nos ha dicho, Por no es cierto, esa combinación. Yo quiero matizar que- una cosa, que antes hemos frivolizado un poco con lo de que estaba ahí detrás del teatro, que o sea, que me falló la invitada. Es mentira total. O sea, Hombre, a ver, yo esta creo que mujer conociéndonos ya saben que es esta broma. mujer venía recomendadísima. O sea, es que cuando estamos hablando del programa, Vicent Granel, el concejal de Cultura de Burriana, que te quiere mucho además, desde aquí le mandamos un saludo, me dijo, tienes que ver a Tatiana Jabaloyes. Dice, yo no te voy a decir que la lleves ni muchísimo menos. Pero Dice, sí que fue tienes una que verla". recomendación, ¿no? La busqué y estaba viendo vídeos suyos y dije, ¡guala, chaval! Qué guay, Y joder. luego contacté con ella y yo contacté con ella, en plan, Oye, iba a mira, decir con la boca pequeña, pero bueno, fue por escrito. Pero bueno, en plan con un poco, poco con de humildad, miedo, ¿no? y yo pensando, me pero va a decir que no. pero este tío, ¿quién es, tío? ¿Sabes? ¿Iván qué? ¿De Tele qué? ¿Sabes? Y yo con miedo, y me dijo que sí, tío, y al final, pues bueno, al final lo cuadramos y tal, por el tema del curro y eso. Hombre, Y hay que hacer un lujazo. estas Bueno, pues cosas son súper importantes y siempre es como
apoyo mutuo, ¿no? Yo vengo aquí y Exacto. nos aseguramos de que la gente que me sigue vea el programa y viceversa. Y Claro. eso está Así es. súper Al guay. final, muy agradecidos todos, ¿no? Porque Iván contacta contigo, tú le dices que sí y ahora estamos aquí los tres Claro. también, o sea Efectivamente. que maravilloso. Así es. Bueno, Tatiana, supongo que empezaste a cantar desde pequeñita, ¿no? Por estas cosas que decías de las raíces. También me estabas contando antes que tocas el piano. Cuéntanos un poco esa evolución y cómo empezaste. Pues yo vengo de familia de artistas, la parte de mi madre. Bueno, mi madre canta, baila, actúa, hace todo lo que le da la Hace de gana. todo, ¿no? Mi abuelo, sobre todo, es el que inspiró, mi abuelito, que no va a ver esto, pero un saludo, abuelito, igualmente, porque luego lo va a ver porque es de México, pero bueno, luego yo le mando el enlace Bueno, y por ya está. internet, ¿eh? Claro, luego le mando el enlace y ya está. Y pues mi abuelo pues empezó con todo el tema de la música, mi madre le siguió, mi tío también le siguió, y luego tengo algunos primos que también continúan, tengo un primo que es trompetista en, bueno, una banda de México que hay, de la típica música mexicana que es muy popular, mi prima es bailarina, tal. Madre mía. me Entonces gusta es como que viene mucho de círculo de artistas y tal, y pues yo en mi casa recuerdo toda mi vida creciendo con música puesta. Siempre a la hora de limpiar, siempre tenía Chayanne de fondo constantemente, y yo me ponía a cantar, a bailar y tal, y mi madre, que siempre ha sido un gran apoyo para, pues, tanto para mí como para mi hermana, como para mi hermano, que siempre nos ha apoyado siempre en todo el tema artístico de, pues ahora un casting, ahora no sé qué. Mi hermano estuvo en Euro Junior en su momento, cuando eso Madre existía mía. y todo. Y nada, y pues me gustaba muchísimo, y pues de pequeñita quería ser bailarina. Ahora quiero ser actriz, ahora cantante, no, otra vez bailarina, no, vale, ahora cantante, ahora actriz. Y fue como en plan ahí cambiando, y le dije, mamá, yo quiero tocar el piano. Me dijo, ¿piano? Y yo, bueno, o violín, piano o violín, y yo, va, pues piano. Empecé a tocar el piano, pero no sé el por qué, no lo recuerdo, tenía 10 años y me dejé el piano. Y entonces luego, cuando ya fui más mayor y descubrí ya los burlesque de Cristina Aguilera, fue cuando dije, vale, yo me quiero dedicar a eso, yo quiero hacer eso, eso es lo que quiero hacer yo. Y entonces fue cuando me fui hablé con mis padres y les dije, oye, yo quiero apuntarme a clases de canto, de piano y de guitarra, porque a mí de pequeñita siempre me ha gustado pues escribía muchos poemas y todo. Y en cuanto aprendí a tocar mis 3 primeros acordes de guitarra, pues ya compuse una canción, y así con todo, pues componer todo el rato. Y a los 12 años me metí en el mundo de los musicales, que por eso lo de la coña del payá, porque yo me metí a los musicales de mi instituto a los 12 años. Entonces siempre hemos estrenado en el Payá, y pues yo todos los años Tienes chafo el grandes Payá. recuerdos, ¿no? Claro, y entonces es como, de hecho ahora estoy a punto de estrenar un musical también en Onda, y pues... Onda? En Onda, correcto. Mamma mía, el musical. Y nada, y pues así, y al final dije, mira, yo me quiero dedicar a la música, es lo que yo más quiero hacer, más que el teatro, más que actuar, más que bailar. Y fue cuando dijimos, vale, pues vamos a darle. Y mis padres hicieron una gran inversión en ayudarme con mis instrumentos para poder tocar en directo. Y el hecho de trabajar, yo trabajo en un pub en Burriana, y estar ahí, quieras o no, haces muchos contactos porque tienes a muchos músicos que te vienen. Además estudio técnico de sonido, entonces hablo con muchos músicos, y pues es un poco de, vale, pues vamos a hacer una colaboración, vale, pues ahora vamos a hacer un concierto en X sitio y tal. Y entonces es un poco pues así creciendo. Se retroalimenta, poco a ¿no? poco, este sí, mundo. en la petit community. Por eso era, ¿no? Eres capaz de hacer estas 2 canciones de alegría absoluta y luego no, porque Empezando también de- tu vida ha sido un poco eso, ¿no? Sí. Tantos cambios y tanta Sí, sí, sí. Empezando desde explosividad. abajo, además de verdad, ¿eh? Desde abajo, o sea, aprendiendo primero, sabiendo, probando disciplinas varias, las que hasta tú encontrar lo que te querías dedicar. Pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor en el futuro igual te ofrecen un papel en un musical, yo qué sé, Yo eso siempre lo he en La pensado. Llamada o en... Yo ahí, Los Javis ven este programa, ¿eh? ojalá. Si quieres mandarles un mensaje. Yo siempre lo he pensado, porque hubo un momento que dije, vale, sí, que me gusta actuar, me gusta bailar y me gusta cantar, porque no soy actriz de musicales. Te lo tengo todo, ¿no? Claro, pero es que hay una cosa que no tienen los musicales, que tiene el directo, el hecho de cantar tus propias canciones y de... A mí me encanta cantar mi canción y escuchar cómo la gente canta Tengo rollo, y yo no tengo ni que cantarla, que se comen a mí. Eso es una sensación tiene tan que bonita y tan chula, que los musicales también me transmiten cosas súper bonitas y me gusta, porque lo bueno de los musicales es que tú tienes un papel, lo haces, lo dejas y fin, y ya está, ya se ha acabado. Pero el hecho de... Pero luego tú... Dejar tu huella también. Claro, sean es que tus canciones. me gusta todo muchísimo, pero sobre todo lo que más me gusta es cantar y componer, es lo que más disfruto de Ahora hay todo. una pregunta, al hilo de la entrevista que hicimos, que veremos el lunes, sobre Tengo rollo, ¿se ha dado, o sobre cualquier otra canción, tampoco quiero desvelar, no quiero hacer spoiler, como dice Gemma,
¿Se ha dado alguna vez que tú compongas una canción pensando en alguien y en un directo ese alguien te has visto cantándola? Sí, tengo rollo de ¿Y hecho. eso qué? Eso mola, ¿no? Eso está topilama, eso está guapísimo. El tengo rollo que lo escribí pues para gente que pasaba de mi cara y que... Tengo rollo es un poco... tú me has estado insultando desde pequeña, me has dicho que nunca llegaría a nada y de repente me ves un día por la tele en Operación Triunfo y dices, qué puta ama, ¿sabes? Ya, Entonces es como... wow. No me mola. Y Wow, en viva un- tu hipocresía, ¿sabes? en un directo lo vi, me flipó que lo flipas. Estaba en un pub y lo canté y de repente me veo, hay un grupo de mean girls, ¿no? de chicas malas pues como qué has dicho? Mean Girls, Ah, una Mean Girls. referencia a la película de Mean vale, Girls. vale. Hostia. De las chicas malas, me vi ahí pues las típicas chicas que pues, te hacen bullying y tal, que bueno, que habían luego estado- creces y que luego puedes hablar con todo el mundo, está claro. Pero sí que me hizo mucha gracia porque no había hablado con ellas desde nunca y de repente me las veo, tengo rollo, y yo estaba así, me estaba partiendo que lo Yo sí que tengo rollo. yo estaba descojonada viva, Qué bueno. pero estuvo muy guay. Luego vinieron a darme la enhorabuena y estuvimos hablando un rato de cuando éramos pequeñas, tal. Se disculparon, tal. Entonces sí? estuvo, Bueno, mira, sí, una pero historia muy muy- sincero. Oye, ¿podría ser un himno anti-bullying o qué? El tengo rollo perfectamente, ¿no? Nada me haría más feliz que eso. Hostia, pues para la película... Yo Pues nada, que hable con Eloy Moreno. Que hable con Eloy Moreno y Para para la película de Invisibles. Invisible, la banda sonora original de Tatiana Jabaloy. Pues nada, ya lo hemos organizado, si os parece bien a De todos. hecho, a mí mi madre me contó una anécdota de que se ve que la hija de la amiga de mi tía, Uy, eso pasa mucho en Murcia. La hija de no sé quién. y eso es en México, imagínatelo. La hija de la amiga de mi tía se ve que estaba pasando por un mal momento en clase, tal, no sé qué, y pues como que mi tía le pasó la canción de Tengo rollo y la escuchó y pues la niña no paraba de cantarla, Tengo rollo, qué tengo rollo. maravilloso, ¿no? Y a mí cuando me cuenta, me lo contó mi madre, estábamos en el coche y yo llorando, Qué y guay, estaba qué llorando porque De verdad, la música es poderosa y esta gente que la crea es que es un don. O sea, yo por eso en por todo lo que hago en la supuesto que tele apuesto por la música en directo y por los músicos porque es que es un don y ayuda. O sea, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, ¿no? El sábado pasado en La Bohemia que actuó Nadia Sheikh, que también estuvo la semana pasada en Converses, y nos contó que durante la pandemia había tenido, como ella teloneó a Stereophonics, había creado como un grupito de fans y tal de Stereophonics que la seguían a ella y le pasaron el contacto de un chico que había pasado una larga enfermedad. Al final el chico falleció, pero que gracias a la música de Nadia es como que estaba siguiendo, ¿sabes? Como que seguía adelante, era una Que le motivación. apoyaba, ¿no? Y la idea era venir a España a conocer a Nadia. Madre Y mía. claro, Nadia lo contó, se emocionó, pobreta, porque cuando le contaron eso, es como que, joder, la Jolines. música cómo te acompaña y que al final que algo que has creado tú le sirva a otra persona Tenga ese para seguir poder, adelante, ¿no? es que es el mejor poder que puede tener una persona. Yo por lo que me metí en la música fue sobre todo por el quiero cambiar la vida de alguien, como muchos artistas me han podido cambiado a cambiar la mí. tuya. Claro. Bueno, pues nos quedamos con todas esas historias y esas reflexiones tan bonitas y si te parece, Iván, que veamos el segundo vídeo que nos Venga, has traído. vamos a verlo y así que se vaya pensando a ver qué canciones va a tocar. Porque Ya, aquí, ya, tenemos ya. aquí tenemos a una compañera, que no la quiero tocar mucho porque... Se llama sé que- Baby. Se llama Baby, tiene Baby. nombre, tiene nombre y Se todo. llama, a ver, Baby para los amigos, se llama Logan realmente. Logan. De momento la vamos a llamar Logan, tú y yo. Vale, de momento Logan. De cara a la segunda temporada de Comaverses y de Converses ya a lo mejor nos ganamos. Ya nos ganamos de llamarla Baby. A partir del tercer programa que venga Tatiana a cosas que yo haga, ya le podría llamar Baby. Perfecto, nos parece genial. Esto cuenta como uno todavía. Bueno, pues vamos a ver el segundo Vamos a vídeo de verlo. promoción. Bueno, soy yo en el escenario grabando el ensayo de Hot Coyotes. Pues un Para poquito que de veáis un siempre. poquito el rollito. Vamos a verlo. Detrás de la ventana, yo pienso ya ver, solo silueta podría reconocer, tal vez en las cortinas.
Y ahora tu puerta aún me voy a repetir, te invitaré a una copa, te llevaré a bailar. Eres la chica del que quiero ver. Bueno, ahí teníamos esas imágenes que siempre nos prepara Iván Hoy Valverde no he de traído su vídeo de programa. Conserves, Como ya me la ha comprado ya HBO, Ah, vale. Conserves. Ya nosotros te has olvidado de nosotros. No, Has que va, apostado por ni mucho HBO. ni mucho menos. Lo que pasa es que Conserves ya pertenece a HBO y aquí pues haremos Converses y haremos el siguiente programa que ya estamos preparando, ya está en esta cabecita. Genial, genial. Pero bueno, ya. Ya eso ya otro día, posteriores. otro día. Volvemos con Tatiana, A si lo te mejor la semana que parece. viene avanzamos algo, a lo mejor. En fin, volvemos con Tatiana. Tatiana, ya acabando casi la entrevista, ¿tienes planes para 2021? Me ha comentado Iván, publicar un EP. Cuéntame un poquito. Tengo planes. Tengo pensado sacar... Es que no me la quiero jugar con fechas, pero os puedo decir una aproximación. Una aproximación. No te preocupes. Para febrero, mi segundo single, que lo pudimos disfrutar en Converses, Live from Burriana el otro día, que es No Shit Right. Y luego sacar mi primer EP, que eso estará pues entre finales de marzo, abril, calculo yo que ya lo tendremos disponible. O sea, el single para febrero. El single, sí, anem a dir que sí, va. Hablaremos. Por ahí. Porque lo presentarás. Vale. No en Converses, pero en otra cosa. Me parece bien. Bueno, yo también la invitaré a Coma Casa para que nos supuesto. haga la presentación, o sea que si quiere venir, aquí Ya es de estaremos casa, no de esperándola. Bueno, un 2021 muy prometedor, ¿no? Con ganas de que vaya acabando yo este creo- y empezar el Con que no se otro. acabe el mundo de momento, dejadme sacar el EP, por favor. Antes de que acabemos, porque luego esta mujer acaba el programa y venga y nos chao. vamos. Yo quería preguntarte una cosa sobre el tema de Operación Triunfo y tal, porque te presentaste 2 años seguidos, ¿no? ¿Por qué decidiste dejar de presentar? No hay otra edición. La vale, última vale. edición que me Vale. presenté fue Coronavirus ya. Vale, que son las 2 últimas que se hicieron. La Vale. primera no estaba ha viviendo, podido. la primera la de Amaya, Alfred y tal, estuve viviendo en Inglaterra, entonces no llegué a los castings. Y en la segunda, que ya es la de Natalia, fue la que me presenté, y en la tercera, que ya es la de mía, que me he rayado. Debo también me debo volví a decirte presentar. esto, entonces. ¿Qué? La tercera va la vencida. Ya lo sabes, ¿no? Sí hay una tercera. Bueno, exacto, sí, una tercera. Sí, yo hay creo una que sí, tercera. hombre. Y es Music que está deseando. Ya montar el veremos, ya chiringuito. veremos. Bueno, a mí tú no le- tú siempre no me le metas presión, preguntan. ella que haga lo que quiera. Siempre me dicen, ¿te vas a volver a presentar a OD? Ya veremos. Ya no lo sé. Hombre, yo por mí no que sé no la vaya, Tati del ¿sabes? futuro que va a querer. Yo por mí hacer. que no vaya, porque voy a estar 6 meses sin poderla llamar y sin poder hacer Es entrevistas. verdad, la tendremos ahí metida, Ahí no metida, podremos... tenemos que Te hacer meteré al entrevistas sobre la confesionario si eso existe y te mandaré saludos desde tele. ahí. Por favor, por Qué favor. guay. Deduciré telepáticamente La tus ta- preguntas y las contestaré, no te La preocupes. taza Maravilloso. de Converses. Sí. Que se la lleve, ¿eh? Bueno, pues ya para ir cerrando el programa, solo me queda pedirte que si nos quieres cantar algo, Tatiana, estaremos encantados de escucharte. Perfecto. Pues la canción que voy a cantar estará incluida en el EP. Muy bien. Se llama Jinetes. Es un poco, bueno, escucha la letra ya que está en castellano. Perfecto. Y ya, Exclusiva. Los jinetes. Ponlo ahí, exclusivo. ¿Qué prefieres? Me pongo nerviosa cuando llega lo nuevo. Dentro de mí pienso a qué se debe ese revuelo. Quizás que me lo tomo todo demasiado a pecho. Al final acabará por explotarme el cerebro. Tengo miedo a lo que no está bajo mi control. Los demonios de mi interior toman posesión. Susurran, Tati, mira, se acerca la explosión. Los jinetes preparados para el Armagedón. Aquí estoy tratando de escapar. No sé el lugar, es mi mente de donde quiero marchar. Huir, volar, probar esa libertad
libertad que se obtiene cuando llegas a la paz mental. Toca con cautela la puerta abierta, observa al caos y sonríe de oreja a oreja, conquista cualquier pensamiento de mi cabeza, invita con la mano, los demás se acercan, rojo consigue sacar todo mi mal genio, esa jamba de que va mirándome frunciendo el ceño, pierna loca, ceja arriba, señal de que me enciendo, tatitía, no es pa' tanto, me dice el razonamiento, aquí estoy tratando de escapar, no sé el lugar, es mi mente de donde quiero marchar, huir, volar, probar esa libertad que se obtiene cuando llegas a la paz mental. Negro llega con la forma de la ansiedad, esa movida que hace que no pare de zampar. No hay comida en esta vida que me consiga saciar, el vacío no se llena con ningún manjar. Bayo es de todos al que más respeto tengo, ese capullo entrometiéndose en todos mis pensamientos. Cada día estoy más cerca de poder vencerlo, me paraliza y no salgo de casa por puto miedo. Aquí estoy tratando de escapar, no es el lugar, es mi mente de donde quiero marchar, huir, volar, probar esa libertad que se obtiene cuando llegas a la paz mental. Aquí estoy tratando de escapar, no es el lugar, es mi mente de donde quiero marchar, huir, volar, probar esa libertad que se obtiene cuando llegas a la paz mental. Tengo miedo a lo que no está bajo mi control, los demonios de mi interior toman posesión, susurran tato y mira, se acerca la explosión, los jinetes preparados para el Armagedón. Madre mía. Esta mujer transmite muchísimo. Gracias. Lo dije. Me ha encantado toda ella. Por cierto, te has dejado para 2021 el EMAC, ¿no? Hoy Cuéntanoslo. es cierto. Tienes al apuntador ahí. El 14 de febrero en el EMAC en Burriana estaré actuando. Bueno, pues apuntamos esa fecha Estaremos sin ahí, duda, vamos. seguro. Ahí, como ponen, me hace mucha gracia porque en las promociones ponen aforo muy limitado. Muy limitado. Bueno, Es muy esperemos gracioso. que poco a poco esos aforos vayan Yo creciendo. creo que en febrero estamos ya Ya estamos a tope, ¿no? abrazándonos y todo. Ojalá que sí, chicos. Yo soy optimista, Nato. Sí, ya tenemos aquí. Eso te iba a decir porque... Bueno, pues Iván, muchas gracias por estar aquí. Nos ¿Es vemos la la, Gema? nos ¿Se ha vemos acabado la esto, no? semana que ¿Como viene. verses? Sí, ya casi Pues que se la nos semana está que viene acabando. finiquitamos como verses y ya pensamos en unas cosas. Y por supuesto, bueno, Tatiana, muchísimas gracias Muchas por gracias. dejarnos conocerte, conocer tu voz y por venir aquí a Coma Casa. Muchas gracias por Como tenerme. verses. Coma Casa, ¿eh? No vayamos a pelearnos ahora. Nosotros volvemos después de la publicidad con nuestra compañera Sandra Morcillo y la suerte de viajar.